Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si tú quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no se lo cuentes a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente al pueblo. Tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios. Pero la gente venía a él de todas partes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Muy buenos días a todos. Empecemos con mucha alegría para que estudiemos este Evangelio de hoy. En el versículo 40 nos dice que se acercó un leproso y vemos cómo rompe todas las normativas de pureza. Ya lo habíamos visto en otros días anteriores, en esas normas que tenía el pueblo judío acerca de lo que pasaba cuando un leproso estaba en presencia de la gente. Y nos dice también que el leproso se queda de rodillas. Para que un judío se colocase de rodillas, está solamente frente a Dios. O sea que este leproso reconoce el poder divino de Jesús. Y luego le lanza una petición. Nos deja ver que conocía el poder de Jesús, el cual es, y le decía: si quieres, puedes sanarme o limpiarme, no solo de la enfermedad física o de la piel, ya que esta implica también la sanación interna, conseguir la sanación externa, para que los demás reconozcan también esa dignidad humana y de condición de un hijo amado de Dios. ¿Por qué? Ya lo veíamos en días anteriores con la otra narración del leproso. Y se establece una relación fraterna y humanizadora entre todos los hombres. Este es el verdadero milagro. En el versículo 41 nos narra: Jesús compadecido extiende su mano. Su misericordia no es lástima. El término hebreo utilizado por Jesús para hablar de la misericordia es rahamim. Se lo repito, rahamim, que traduce amor de las entrañas maternas. Se los voy a explicar. Dios nos ama de tal modo y no condiciona su amor. ¿Por qué? Porque nos ha parido, o como dicen mejor, o con dolor de parto, se diría en un español corriente. Analógicamente, y como le hemos dolido, no condiciona ese amor y por tanto toma la iniciativa y tiene misericordia porque le hemos dolido. Se acerca para cambiar la realidad del leproso, y a nosotros también, para darnos vida y vida en abundancia. Jesús rompe todas las normativas de la pureza y en vez de contaminarse con el pecado del otro, sucede todo lo contrario. Veamos cómo purifica y sana al enfermo. Para Jesús no hay nada que condicione. Analicemos este contacto físico o esta cercanía. Vemos cómo San Pablo en otro evangelio nos dirá: ¿quién puede apartarnos del amor de Cristo? ¿Y saben cuál es la respuesta? Nosotros mismos. Dios quiere
y puede salvarnos siempre, pero no a costa de nuestra libertad. El querer de Jesús es totalmente absoluto, pero necesita de nuestra apertura y compromiso. El querer de Jesús no cambia con el tiempo. Dios siempre quiere y puede, pero necesita de nuestra apertura y dedicación. Veamos lo que nos dice en el versículo 44. El que Jesús no quiera que propaguen la noticia. Lo llaman los exégetas o los estudiosos el secreto mesiánico. Se debe a que la reacción de la gente ante estas curaciones lo ve demasiado superficial. Él quisiera que ante el signo milagroso profundizáramos en ese mensaje y llegáramos a captar la presencia del reino de Dios. Por ejemplo, ayer nos enseñó el valor del servicio, ¿recuerdan? En el Evangelio del lunes también vimos cómo hablaba con autoridad, que era hacer, hablar y hacer, es decir, los hechos. Y así sucesivamente nos dará todo un contenido de enseñanzas durante este Evangelio. Y al final de este tendremos claro cómo es ese reino de Dios. También los estudiosos enfatizan en que Jesús estaba tratando de mantener el equilibrio entre la enseñanza y la sanidad, las dos formas principales de su ministerio. En la primera mitad del Evangelio, la mayor parte del tiempo, la gente se sentía atraída por él, por sus milagros de sanidad, y frecuentemente fallaban en la dimensión espiritual más profunda. Además, póngame la atención, como nos lo cuenta el versículo 45, Jesús no podía ya caminar abiertamente porque la gente lo seguía por sus milagros y no por su conversión. Ahí está la madurez. Reflexionemos nosotros. Esta llegará más tarde, cuando Jesús, después de su muerte y resurrección, nos muestre su misión completa y su gloria en plenitud. Para Marcos o San Marcos, el secreto mesiánico o epifanía secreta, y los exégetas y los estudiosos de la palabra la catalogan así. Su verdadera identidad solo se le revelará en su muerte. Recordemos, al final de todo este evangelio, un soldado romano en el capítulo 15, versículo 39 de San Marcos nos dirá, este era el verdadero Hijo de Dios. Y luego viene su resurrección y el Espíritu Santo. Y allí completaremos de entender cuál era su misión total. A todos a quienes les hace un milagro, las invita a no decir nada, a guardar el secreto. Es en Marcos el que nos invita que a través de su lectura de todos los 16 capítulos de su Evangelio nos vamos encontrando despacito, poco a poco, con ese Jesús, el ungido, e irnos convirtiendo de este modo en sus discípulos. ¡Qué maravilla! Hagamos esta reflexión ahora con un poco de catequesis. Cada Eucaristía la empezamos con un acto penitencial, pidiéndole al Señor su ayuda en nuestra lucha contra el mal. En el Padre Nuestro suplicamos, líbranos del mal. Cuando comulgamos, recordamos la palabra de Cristo, el que me come tiene vida eterna. Pero hay también otro sacramento, el de la penitencia o reconciliación, en el que el mismo Señor resucitado a través de su ministro nos sale al encuentro y nos hace partícipes
partícipes cuando nos ve preparados y convertidos de su victoria contra el pecado y el mal. Nuestra actitud ante el Señor de la vida no puede ser otra que la de aquel leproso, con su oración breve y llena de confianza. Señor, si quieres, puedes curarme. Y oiremos a través de la mediación de la Iglesia la palabra eficaz. Quiero, quedas limpio, yo te absuelvo de tus pecados. La lectura de hoy nos invita también a examinarnos sobre cómo tratamos nosotros a los marginados, a los leprosos de nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en otro pedacito de gotitas de sabiduría.